La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En este momento estamos hablando de la serie de estudios acerca de la oración, la importancia de la vida de oración. Tenemos en nuestro canal de YouTube una sección donde habla de toda la serie de la oración y te invitamos para que, si tú no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas y puedas ver todos los estudios que hemos estado hablando acerca de la oración, que sabemos que van a ser de bendición a tu vida, y otros más que tenemos de otros temas. En el día de hoy vamos a hablar del subtema la oración, un arma de guerra espiritual. Te invitamos para que veas todos los demás mensajes y estudios para que tú completes la visión de todo lo que queremos que tú entiendas de la importancia de la oración, porque cada uno de los estudios es en secuencia, es la continuación de todo lo que es este estudio. Como hemos dicho, estamos preparando un libro sobre la oración que va a hablar de todos estos temas, pero mientras llega ese libro, pues te invito para que puedas ver todos estos estudios para que sean de mucha bendición a tu vida. Ok, la oración es un arma espiritual de guerra. ¿Por qué decimos que la oración es un arma espiritual de guerra? Bueno, porque la Biblia lo enseña, ¿ok? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo quiero que analicemos bien el asunto de esta guerra espiritual que hay en la tierra. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, ahí habla la Biblia acerca de vestirse de la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice entonces, por tanto, toma toda la armadura de Dios, y ahí está todo el relato. Te doy la cita para que la leas, porque es mucho, pero quiero hacer énfasis en esos versículos. Y en el verso 18 dice cómo se viste de esa armadura. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, ahí habla bien claro que hay un reino espiritual contrario a la voluntad de Dios. Ok, en el mundo hay dos poderes que rigen el mundo, dos reinos. Está el reino de Dios, y con el reino de Dios están los ángeles de Dios, y está el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas. Ok, cuando Dios creó a toda la creación, creó los ángeles y creó tres ángeles principales. Y a cada uno de esos ángeles el Señor le repartió cada uno de sus ángeles. O sea, cada ángel tenía un tercio de los ángeles. Estaba el arcángel Gabriel, Miguel y Luzbel, que llegó a ser Satanás. ¿Ok? Entonces todos sabemos lo que pasó. De hecho, vamos a hablar de eso después cuando hablemos de la autoridad del creyente sobre los demonios. Que Satanás se rebeló contra Dios, pero Satanás era un ángel. Y dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles, los que estaban bajo su autoridad, se fueron con Satanás y empezaron a formar ese imperio. Satanás fue despojado del trono de Dios y vino a la tierra. Y aquí estaba el hombre, y entonces él estableció su reino en los aires, en las potestades de los aires, como dice ahí la Biblia, ¿no? Satanás creó su imperio y lo puso en los aires, hizo su ejército, por decirlo de una forma, ¿ok? Y este ejército de Satanás tiene diferentes jerarquías, o sea, gobernadores, como dice ahí, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Son los rangos de los ángeles principales que
dominan con Satanás y él les da regiones. O sea, él dividió el mundo en regiones y hay diferentes de estas potestades que están ayudándoles a gobernar, por decirlo de una forma, en cada una de esas regiones, y a cada uno pues tiene los demonios, que son los ángeles caídos. Algunos fueron esclavizados en las prisiones eternas, pero otros están con Satanás ahora operando en el mundo. Y ese es, por eso es que la Biblia habla de los demonios que posesionan las vidas, y las vidas están atadas, etc. Ok, como dije, de eso abundaremos más en otra ocasión. Pero quise hacer eso para que entendamos que está ese reino espiritual. Ok, pero además de ese reino, entonces Dios tiene su reino. Tiene su reino que es, como dije, los ángeles de Dios, que son 2/3 partes, más de la mitad, que están con Dios, y los creyentes, la iglesia. Y quiero hacer énfasis ahí, la iglesia. La iglesia es el ejército de Dios en la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros somos llamados a ser guerreros de Dios, como siempre lo he dicho. ¿Ok? Ahora, nosotros somos llamados a ser equipados, como dice ahí la Biblia, a entender, eso es lo que quiere decir esta escritura, entender que estamos en un reino en una guerra, estamos en una batalla de guerra. Este mundo, a vivir aquí en este mundo es estar viviendo en un campo de guerra, ¿ok? Eso es lo que hay que entender. Hay muchos creyentes que no entienden eso, pero yo quiero que tú entiendas eso, porque esa es la voluntad de Dios. Y por esa razón es que hay que vestirse de toda la armadura de Dios para poder hacer frente, porque obviamente si somos el ejército de Dios, Dios nos va a equipar, nos va a dar capacidades, nos va a dar armamentos para nosotros poder guerrear en ese ejército. No nos va a mandar con las manos vacías. Y fue lo que hizo Cristo. En la cruz del Calvario Él compró la salvación, pero además de eso, despojando a los principados y a las potestades, a los gobernadores, a todas estas jerarquías satánicas, Satanás lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y cuando resucitó, les dio la autoridad a los creyentes para ir por todo el mundo y continuar haciendo la obra que Él dijo. ¿Ok? Él nos dio autoridad. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra, que es la espada del Espíritu, nos dio la armadura de Dios, nos dio autoridad sobre los demonios, nos encomendó esos ángeles de Dios que están enviados para ayudarnos a los creyentes, y también puso un cerco alrededor de nosotros, entre otras cosas que hizo Dios. Ok, pero entonces nos habla de que aunque Él hizo todo eso, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Primero, entender que es una guerra, y luego vestirnos de toda la armadura de Dios. Ok, Él nos dio el armamento, ahí está todo, pero nosotros tenemos que hacer algo. Dios no nos tiene como robot, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Vestirnos con esa armadura, para entonces estar preparado y capacitado para poder hacerle frente a Satanás. No podemos ir así sin la armadura de Dios a enfrentarnos a los demonios, a echar fuera a los demonios, o a orar por la gente para que Dios obre. Tenemos que vestirnos, capacitarnos. Eso es lo que estamos haciendo con estas enseñanzas, enseñándote la palabra para que tú entiendas cómo hacer las cosas y que te vistas con toda esa armadura espiritual para que puedas hacer frente a toda la obra de Satanás. Predicamos la palabra trae enseñanza, orientación, te enseñamos cómo hacerlo y te da la fe que necesitas, la fortaleza, la confianza en Dios, y te invitamos a que te metas con ese Señor, que te llenes del Espíritu Santo, que Dios ya te lo ha dado, que uses la palabra del Espíritu, que es la palabra, que la leas, que la escudriñas, para que tengas esa espada bien preparada, que te vistas con la armadura de Dios, que conozcas la autoridad que tienen los demonios y que te vistas de toda la armadura. Y el verso 18 dice que esa armadura se viste uno orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es el medio por el cual nos vestimos con la armadura de Dios, y ahí lo dice bien claro la palabra de Dios. Esas son armas de esta milicia. La oración es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque cuando oras te conectas con Dios y Dios empieza a obrar a tu favor. Ahora, vamos a entrar en detalles en cómo la oración es un arma de guerra espiritual, y vamos a abundar en eso ahora, luego de ese preludio, de esa introducción que quería que lo entendieras bien. Ok, eres un guerrero de Dios,
Y entonces Dios te dio la arma, tienes que vestirte para empezar entonces a hacer la obra de Dios. Ahora, mira qué interesante. Hay dos versículos de la Biblia que dicen lo mismo en Mateo capítulo 12, verso 29. Mateo capítulo 17, verso 21. Y lo dice también Marcos 9, 29. Voy a citar lo de Marcos 9, 29. Ahí los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio y no pudieron echar fuera el demonio. Luego tuvo que venir el Señor para libertarlo. Y cuando se fueron las personas, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Porque ya el Señor le había dado autoridad para que ellos echaran fuera los demonios, habían echado fuera demonios en otra ocasión. Entonces le dice, ¿pero por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y mira lo que dice el Señor, le dijo, este género, o sea, esta jerarquía no sale sino con oración y ayuno. Fíjate importante lo que dice ahí. Dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús había ayunado 40 días, además era el Hijo de Dios, tenía todo el poder y la autoridad y tenía toda la fe, obviamente, él era Dios. Pero ellos todavía no habían ayunado y, tú sabes, como hemos dicho, la oración todavía estaban empezando a fortalecerse, a aprender a orar como deberían orar. Ahora, es interesante que el Señor dijo aquí, para que ustedes puedan tener control de todos los demonios, de toda jerarquía, grandes, pequeños, flacos, gruesos, como sea, ustedes tienen que vestirse de armadura y tienen que estar orando, ayunando, clamando a Dios para que tengan autoridad sobre todos los géneros. Y cuando tú has ayunado, tú has orado, entonces tú tienes toda esa autoridad plena. Pero la importancia que quiero recalcar aquí es que necesitamos, como dice ahí la Biblia, para tomar dominio sobre toda jerarquía, orar y ayunar y clamar a Dios. Obviamente hay personas que no pueden ayunar, pero por lo menos orar y profundizarse en la vida de oración para que Dios le dé esa autoridad plena, suprema. Ok, ¿por qué tenemos que hacerlo así? Ok, porque nosotros necesitamos dominar a Satanás. Y la oración es la forma que nosotros podemos tomar control de esa potestad. Como dije, Satanás tiene esas jerarquías en regiones. Hay diferentes regiones en el mundo y ahí hay principados, gobernadores que dominan esa región. A esos principados hay que dominarlos y atar a ese principado, ¿ok? Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos entonces atar? Mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata para entonces poder saquear sus bienes? Ok, para poder entrar en esa región y dominar, tenemos que atar a ese hombre fuerte que tiene control sobre esa ciudad, sobre esa región. Eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos que atar a ese hombre fuerte. Ahora, Dios nos dio la facultad a la iglesia para atar el hombre fuerte. En Mateo capítulo 18, versículos 18 y 19, miren lo que dice ahí. Es importante esto que dijo el Señor. Dijo, de cierto os digo, y recuerden que les he dicho que cuando el Señor decía de cierto os digo, es que era dando énfasis, un énfasis marcado a lo que iba a decir. Dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en el cielo será, en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo, y todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. Y más adelante en el verso 19 dice cómo hacerlo. Dice otra vez os digo que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, ahí dice bien claro que cuando dos o más se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en la tierra, Dios lo hace en los cielos. Y que Dios nos dio autoridad para que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra. O sea, ahí está clara la palabra de Dios. Por medio de la oración atamos ese hombre fuerte que domina esa región, que domina la ciudad, para poder entonces saquear su territorio. Es importante que nosotros entendamos esto porque hay gente que yo pienso que no entiende la palabra de Dios. Por eso hay que leer la Biblia. Y yo recalco tanto, mire,
lea la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, vuélvala y léala, porque cuando tú lees toda la Biblia, no textos aislados, no porciones aisladas. Hay gente que se dedica a predicar y a hablar solo de textos aislados. No, hay que leer toda la Biblia para conocer todo el consejo de Dios. Y cuando tú lees la Biblia, entiendes las cosas, ¿ok? Y hay gente que no entiende porque no leen la Biblia, como dijo Jesús. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para mí es que no leen la Biblia. Entonces, hay personas que yo he oído, ¿verdad? Que hay personas, hay comunidades cristianas que piensan que simplemente con subirse a una montaña, a la montaña más alta de la ciudad y dar un culto en aquel lugar y decir atamos al hombre fuerte o darle vueltas a la ciudad, he oído hablar de eso, que dan vueltas a la ciudad, ya con eso ataron el hombre fuerte y ya tomaron dominio del principado que vive ahí. A mí sinceramente esa actitud, la verdad es que me sorprende que las personas piensen que de esa forma se puede dominar a un principado, a una potestad de Satanás. Esa no es lo que enseña en la Biblia. Ok, tú puedes orar y hacer cultos donde tú quieras, está bien, pero para atar al hombre fuerte, la Biblia enseña cómo hacerlo. Hay que orar, ayunar, clamar. Y yo recomiendo, y por eso estamos trayendo esta enseñanza. O sea, nosotros los creyentes somos llamados real sacerdocio, y hemos explicado eso. Un sacerdote espiritual es aquel que entra en la presencia de Dios. Tenemos que desarrollar el sacerdocio de la oración. Y la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Porque cuando una iglesia se mete con Dios y ejerce el ministerio del sacerdocio espiritual de oración, se convierten en guerreros espirituales, entonces esta iglesia puede tener la autoridad, el poder, la fortaleza espiritual para dominar las regiones. Y no tiene que treparse en una montaña, puede ser en su cámara secreta, en el altar de la iglesia, en donde quiera que el pueblo se reúna a orar, a clamar a Dios, a ayunar. Ahí es que se ata el hombre fuerte. Ahí es que se domina ese principado, esa potestad de esa región. Y una vez dominado ese principado, esa potestad, entonces es que Dios empieza a glorificarse, porque entonces podemos entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Y podemos entonces predicar. Y la gente, entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a traer convicción de pecado. Cuando la iglesia entra en avivamiento espiritual, hay que buscar ese avivamiento del Espíritu Santo. Hay que buscar nuevamente la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entonces es el que va a dar convicción a la gente para que se salve. El Espíritu Santo dice la Biblia que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la iglesia es, aquí el punto importante es la iglesia, los creyentes, que entren en esta dimensión espiritual de sacerdotes espirituales de oración, de guerreros de Dios, y aten con su oración, ayuno, con la autoridad, con la llenura del Espíritu Santo, con la autoridad que Dios le ha dado contra los demonios, para reprender esas fuerzas del mal, para atar, como dice aquí en la Biblia, atar estos demonios, esos principados, para poder entonces entrar a la ciudad. Yo creo siempre en el ministerio de pastorado, y también lo hacíamos cuando éramos evangelistas en las campañas. Organizábamos cadenas de oración, ayuno, y como estamos haciendo ahora, ejércitos de oración, ayuno, vigilia, para que todos los creyentes oren. Nosotros organizamos para que antes del culto haya oración, y después de la palabra, administración, y orar por la gente, orar por las almas que vienen a Cristo, echar fuera a los demonios, orar por los enfermos, orar. Ese es secreto de victoria, hermano, la oración. Y esa es la importancia de la oración como un arma de guerra espiritual. Este es un arma de esta milicia poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. Así se vence al enemigo, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia de cómo la oración fue la que utilizaron para poder tener victoria en esta guerra espiritual. Vamos a empezar primero con el clásico, el más que me gusta, el de Jesús. Ok, Jesús tuvo dos grandes batallas
Tuvo una batalla inicial antes de empezar su ministerio en el desierto cuando fue a ayunar. Y tuvo la otra gran batalla en Getsemaní cuando ya terminaba su ministerio, cuando estaba en Getsemaní para ir a la cruz del Calvario. Esas fueron las dos grandes batallas del Señor. Ok, la batalla inicial de este mundo la tuvo que pelear Adán en el jardín del Edén. Pero allí, como todos sabemos, Adán fracasó, ¿ok? Hay un paralelo bien tremendo en cuanto a la primera batalla de Jesús en el desierto y a la de Adán. Y un paralelo bien significativo. Adán peleó con Satanás porque fue tentado en un paraíso con abundancia. Jesús lo hizo en el desierto. Adán tenía allí todos los frutos. Jesús estaba en ayuno. Ese paralelo tan tremendo. Adán puso en duda la palabra de Dios. Jesús usó la palabra para vencer a Satanás. Ok, ahí vemos como las dos grandes batallas que libraron, tanto Adán como Jesús, vemos los medios que usaron y vemos el fruto que tuvieron. Adán se me parece a muchos creyentes hoy en día. Y no quiero parecer ¿verdad? Un crítico a todo el mundo, no todo el mundo es así, pero me preocupa que demasiada gente ve la vida como si fuera esto unas vacaciones que estamos aquí en la tierra, y esto no es así. Como hemos dicho, estamos aquí como extranjeros y peregrinos, estamos aquí en otro mundo. Este no es nuestro mundo está en el cielo. Estamos aquí enfrentando una batalla por las almas se pierden y nuestro propósito es salvarlos. Necesitamos salvar nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, la comunidad, el mundo entero. Estamos en esa guerra espiritual, pero no podemos ir con estas armas como se enfrentó Adán. Adán se enfrentó simplemente en abundancia, poniendo en duda las palabras de Dios. No, tenemos que ir como Jesús. Jesús estuvo en ayuno y oración 40 días. Hay varias porciones de la Biblia que mencionan esto, pero quiero mencionar la de Marcos. Marcos 1:13, hay un versículo ahí que me llama la atención y quiero subrayarlo. Dice la Biblia que estuvo Jesús en el desierto 40 días, y mira lo que dice ahí. Dice que era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. 3 puntos importantes que vemos ahí y quiero recalcar. Número 1, estaba en el desierto, como dije, 40 días. Era tentado por Satanás, estaba con fieras, dice ahí, y los ángeles venían a servirle. Ok, esa batalla espiritual, cuando el demonio se enfrentó a Jesús, el demonio sabía que él era el Hijo de Dios y sabía que iba a empezar su ministerio y sabía que le iba a hacer mucho daño, así que se enfrentó a él para traerle la tentación. Y Jesús lo dominó con la espada del Espíritu. Estaba orando, ayunando, estaba vestido con toda la armadura espiritual de Dios, porque él era también humano. Recuerden eso, él tuvo que hacerlo. Porque él tenía un cuerpo débil como el nuestro, porque él fue tentado como un cuerpo nuestro, porque él iba a dominar a Satanás con un cuerpo humano débil para que Satanás no tuviera excusa que con un cuerpo angelical él no pudo vencer la tentación y cayó. Con el cuerpo débil humano Jesús venció a Satanás, así que tuvo que orar y ayunar. Ok, estaba ahí en ayuno y oración, venció al diablo. Dice que estaba con fieras. No especifica la Biblia qué tipo de fieras eran las que estaba el Señor, pero en el desierto no hay muchas fieras de animales, porque en un desierto no pueden sobrevivir. Y a veces yo pienso si será, y esto es una opinión personal, que esas fieras eran los principados, los gobernantes, las potestades que estaban ahí atacando, respaldando a su amo Satanás. Estaba ahí luchando contra huestes del mal. Ellos sabían quién era Jesús, porque cuando fue a predicar y los demonios salían de las personas y decían, yo te conozco quién tú eres. Los demonios sabían quién era Jesús. Y es posible que estaba ahí con toda esa lucha espiritual. Y tenía que vencer, y hasta ángeles mandó Dios para fortalecerlo. Fue una batalla crucial, pero venció Jesús. Dice la Biblia, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. El primer round lo ganó el Señor allí en el desierto, pero no había terminado. Dice la Biblia en otra escritura que Satanás le dejó por un tiempo, pero después volvió otra vez Satanás. Inclusive en una ocasión se le metió hasta Pedro y se le metió también a Judas. Ok, ahora, ¿qué pasó? Después de eso, vamos entonces a la otra batalla que tuvo el Señor, que fue en Getsemaní. Y en Lucas 22, 43 y 44,
Dice la Biblia que cuando estaban en esa crisis, ahí también estaba Satanás, yo creo que eso estaba infectado de todos los demonios también. Dice que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba profundamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Mira cómo Jesús venció con el arma espiritual de la oración. Es lo que quiero enfatizar. El arma espiritual del Señor lo usó para dominar a esas batallas, esas luchas espirituales. Es lo mismo para nosotros. Si tú quieres vencer en la vida cristiana las tentaciones, las luchas, las batallas, las pruebas que vienen a tu vida, tiene que ser orando como el Señor oraba. Ahora, veamos otro caso que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento me llama la atención el caso de Moisés, cuando estaba Israel, estaba peleando contra Amalek. Eso se encuentra en Éxodo, capítulo 17, y voy a enfatizar el verso número 11. Josué estaba peleando con Israel y Moisés se subió a una montaña y estaba Aarón y Hur que lo acompañaban, ayudantes de Moisés. Y dice que sucedía que cuando alzaba Moisés las manos, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek. Obviamente las manos se cansaban porque era humano. Así que Aarón y Hur colocaron una piedra y sentaron a Moisés y sostuvieron sus manos, uno de un lado y otro de otro, y así sostenían las manos hasta que tuvo firmeza y se puso el sol, y entonces Josué acabó contra sus enemigos. Eso es algo simbólico, eso es un mensaje para nosotros, que cuando peleemos las batallas espirituales contra el enemigo, y estamos peleando esas batallas para salvar las almas, para libertar a los oprimidos, para que Dios sane a los enfermos, para que haga milagros, para que bendiga a la gente, tenemos que entender que el arma espiritual básico aquí es que tienen que estar con las manos en alta, orando, clamando al Señor. Y fíjate que no solamente estaba Moisés, Aarón y Hur le ayudaron, porque la carga no es solamente del pastor, de los líderes, toda la iglesia tiene que envolverse en la oración. Tenemos que formar un ejército de oración de la iglesia, una cadena de oración. Forma una cadena de oración y ayuno en tu iglesia, de vigilia, de intercesión, para que todos los creyentes estén apoyándote, para que tú puedas tener la victoria. Otra enseñanza que habla bien significativa es en el caso que aparece en Jueces capítulo 20 versículo 26. Israel estaba peleando contra Benjamín, los de Benjamín. Y mira lo interesante, ellos fueron a guerrear contra ellos y le pidieron a Dios dirección. Podemos ir a pelear, y el Señor le dijo, vayan a pelear. Las dos primeras ocasiones que fueron, aun cuando Dios les dijo que fueran, vinieron en derrota. Mira eso, Dios les dijo que fueran, pero vinieron en derrota. La tercera ocasión, entonces ellos hicieron algo diferente. Dice que en esa ocasión, en el verso 26, dice que entonces sucedió que todo Israel se fue a la presencia de Dios y lloraron, ayunaron, ofrecieron sacrificios hasta la noche. Ese día hubo una santa convocación, empezaron a orar, a ayunar, a clamar, a ofrecer sacrificios. Y entonces después dijeron al Señor, vamos a ir a pelear, vayan. Y esta vez tuvieron la victoria. Cuando oraron, ayunaron y clamaron, usaron el arma de guerra, ataron al hombre fuerte, fue que tuvieron la victoria. Otro caso es el de Daniel, capítulo 10, versos 12 y 13. Daniel se propuso investigar al Señor, preguntar al Señor. De pronto aparece un ángel. Y el ángel le dice, Daniel, no temas. Desde el primer momento en que propusiste tu corazón para inquirir y conocer esta verdad, fueron oídas tus palabras, y acerca de las cuales me enviaron para darte la respuesta. Pero mira lo que le dijo el ángel. Y esto es lo que estamos hablando. Pero el príncipe del imperio de Persia se me opuso por 21 días. Mas aquí Miguel, que uno de los principales, me ayudó para yo venir a darte la respuesta. Mira ahí la importancia. Esta es la revelación más grande de esto que estamos hablando. Daniel estaba orando
Y el ángel fue enviado para darle respuesta. Y el príncipe del imperio de Persia. ¿Quién era el príncipe del imperio de Persia? No era un humano. Era esa jerarquía que dominaba esa región, que se opuso para que este ángel viniera y le diera el mensaje. Y tuvo que recurrir a Miguel, que es el arcángel de las batallas, para que le ayudara. Era una guerra espiritual. Esa es la oración. La oración no es un poema, es una guerra espiritual. Si nosotros queremos salvar las almas, tenemos que entender esto. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó los ojos del entendimiento de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás tiene dominio sobre eso. Hay que atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. Y si queremos, como dije, echar fuera a los demonios, algunos géneros no salen sino con oración y ayuno. Y para orar por los enfermos, para que Dios sane, Santiago capítulo 5, versos 14 y 15 dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Ahí está la clave, hermanos. Esto es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios quiere ministrar al mundo a través de la iglesia, pero tenemos que usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y una de estas armas espirituales poderosas es la oración. La oración es un arma de guerra espiritual. Ahora la pregunta aquí es: ¿estás tú usando esa arma espiritual de guerra? ¿Estás tú vistiéndote con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del enemigo? Ese es un punto clave, hermanos. Y yo estoy apasionado porque siento esa presencia de Dios que arde en mi espíritu, que me compunge en mi espíritu, que muchas veces orando siento ese clamor de Dios, esa carga espiritual, y muchas veces tengo que derramarme delante de Dios, porque la gente no entiende esto, la iglesia en general no entiende esto, y eso me consterna grandemente. Y por eso estoy predicando esta palabra y enseñando esta palabra, haciendo mi parte para que Dios haga su parte, porque tenemos que buscar la vida espiritual. Lo he dicho no sé cuántas veces, lo repetiré muchas veces más. Necesitamos meternos con Dios para que Dios se glorifique. No tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra personas humanas o contra otras personas. Hermano, a veces nosotros perdemos la visión y no entendemos que la lucha nuestra no es contra gente. Ok, sabemos que Satanás se mete a la gente, los demonios, Satanás se metió a Pedro y el Señor tuvo que reprenderlo. Imagínate, Pedro, podemos decir uno de los más allegados al Señor, el diablo lo usó, y el diablo usa al que se deje usar. A la gente que se descuida espiritualmente, el diablo lo puede usar, aun cuando sean creyentes, aun cuando estén en la iglesia. Satanás tratará de usar al que esté cerca de ti para hacerte daño, y va a usarlo de la forma que la persona se brinde para usarlo. Y Satanás se le puede meter a la persona, se le metió a Pedro, se le metió a Judas, y Satanás entró en Judas, dice la Biblia, entró en Pedro, y el Señor los reprendió, y los demonios se pueden usar a las personas, ¿ok? Pero la lucha de nosotros no es contra carne y sangre. Ok, esas personas tendrán que darle cuenta a Dios, obviamente, porque se dejan usar por Satanás, pero tú no pelees con ellos, dáselo en las manos de Dios. Dios pelea por ti, pero tú atacas al hombre fuerte, a los demonios, a Satanás. La gente se irrita cuando la gente le traen problemas, pelean con ellos, tratan de oponerse a la obra de Dios. No tienes que pelear con la gente, Dios peleará por ti. Pelea tú las batallas de Dios espiritual, pelea tú la guerra espiritual, sigue tú en lo que Dios te llamó, que nada te distraiga, que ninguna persona te desenfoque. Allá cada cual tendrá que darle cuenta a Dios, si perdieron la visión, si se dejaron usar de Satanás. Eso, Dios se encargará de eso, pero tú no pierdas la visión. Tú tienes que meterte con Dios en esa dimensión espiritual y atar al hombre fuerte, atar a esos demonios y empezar a hacer la obra de Dios en la tierra. Y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Hay que entender eso, hermano. Y la iglesia no entiende eso, mucha iglesia no entiende eso. Gracias a Dios que no son todos, pero Dios está llamando a un avivamiento. Dios está llamando a un despertar espiritual. Estamos en una guerra espiritual y esta guerra se está acabando. La Biblia dice que Satanás ha descendido con furia sobre la tierra sabiendo que le queda
poco tiempo. Y está usando con furia está sobre la tierra, está usando todos los armamentos para distraernos, para entretenernos, para apartarnos de la visión de Dios, porque Él sabe que le queda poco tiempo y lo que va a hacer tiene que hacerlo rápido. Y estamos hablando de eso, por eso estamos viendo esta tibieza espiritual de la que hemos hablado y esta apatía de mucha gente, pero necesitamos orar para que Dios levante un nuevo despertar. Y esa es mi oración, esa es mi pasión, ese es mi deseo, que Dios levante un nuevo avivamiento. Y tú puedes ser una de las personas que Dios use para levantar ese avivamiento espiritual. Dios quiere usarte a ti. Empieza a hacer la obra de Dios. Entiende primero que estamos en una guerra. Entiende que eres un soldado. Entiende que Dios te ha dado las armas espirituales. Cree la palabra de Dios, que Dios lo ha hecho por ti, y luego vístete con esa armadura. Métete en oración, en ayuno, llénate del Espíritu Santo, reclama la autoridad del Señor, busca a Dios en espíritu y en verdad, para que Dios se glorifique en tu vida y que tú puedas convertirte en lo que Dios planificó para ti. Yo creo que cada creyente es llamado en un ministerio. Dios no te llamó simplemente para que vengas a la iglesia, te sientes ahí a esperar que Jesucristo venga, que estés ahí en la iglesia sin hacer nada. Yo no creo eso. La Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y todos mis miembros tienen una función, y los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. El enemigo quiere hacerte creer lo contrario. No le creas al enemigo. El enemigo quiere distraerte. No, tú tienes un propósito en esta vida. Tú tienes un propósito de Dios para con tu vida. Tú estás escribiendo la historia de tu vida. Y Dios algún día te llamará a cuenta. Cuando estés en el cielo, el Señor te dirá: ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con la armadura que yo te di? Para eso es esta enseñanza, para enseñarte, para que tú entiendas esta palabra de Dios, que puede llegar a tu vida y que pueda ministrar a tu vida. Yo no sé, otras personas hablarán de otra cosa, eso no es mi problema. Mi problema es predicar la palabra, enseñar la palabra, darte los secretos que me han ayudado a mí, que entiendo qué es lo que dice la Biblia, para que tú los tengas y tú los uses, para que te conviertas en un guerrero de Dios. No le creas al enemigo. Créele a Dios y está dispuesto en tomar el reino por la fuerza. Él le dice que el reino de los cielos se hace fuerte o sufre violenta, y los violentos o los valientes lo arrebatan. Esto es para valientes. Esto es para gente que están dispuestos a pelear. ¿Estás dispuesto a pelear? ¿Estás dispuesto a ser un guerrero de Dios? ¿O te conformas simplemente con vivir en el duérmete nene, en esa vida insípida? No. Tienes que decirle: Dios, yo quiero vivir una vida en plenitud, en una vida en victoria, y yo quiero hacer la obra de Dios en la tierra. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en el día de hoy. Espero que la recibas en el nombre de Jesús. No olvides ver toda la serie de la oración para que Dios pueda bendecir tu vida y edificarte con la palabra de Dios. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito para que te suscribas. Avísale a otros, háblale a otros de nuestro canal, háblale a otros de estos mensajes para que puedan también recibir bendición. Comparte esta palabra con tus amigos, con tus familiares, con los líderes de tu iglesia, con los hermanos que conozcas, para que ellos también se conviertan en guerreros de Dios. Dios quiere levantar a la iglesia de hoy en día. Siento esa pasión, que Dios levante un nuevo avivamiento, que podamos vivir una vida consagrada al Señor, una vida santificada a Dios, una vida llena del Espíritu Santo, una vida de verdaderos cristianos, que revolucionemos el mundo antes de que Cristo venga. Espero que tú lo hagas también. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.